¿Alguna vez has visto un coche barato y has pensado, esto debe ser basura? Bueno, ¿qué pasaría si te dijera que algunos de los automóviles más asequibles jamás fabricados fueron en realidad brillantes obras de ingeniería? Hablamos de vehículos que costaban casi nada, pero que incorporaban innovaciones que las marcas de lujo copiarían décadas después. Estos no eran solo coches económicos. Eran máquinas revolucionarias disfrazadas de vehículos económicos. Hoy vamos a hacer un recuento de 10 coches baratos que en realidad fueron obras maestras de la ingeniería. Y el número 1 te dejará absolutamente boquiabierto. Antes de profundizar en el tema, haz clic en el botón me gusta y suscríbete si te gusta la historia del automóvil. Realmente ayuda a que el canal crezca. Número 10. El Locust Cat Car. El Locust Cat Car es probablemente el modelo más desconocido de nuestra lista, pero merece reconocimiento por lo que logró con casi ningún presupuesto. Se trataba de un kit de coche construido principalmente con madera y aluminio. Sí, madera, como la que se usa para construir una cerca. Pero aquí es donde se pone interesante. Esto no fue un simple trabajo de reparación en el patio trasero. La ingeniería detrás del Locust fue realmente brillante. Los diseñadores se dieron cuenta de que la madera, cuando se trataba y estructuraba adecuadamente, podía ofrecer relaciones resistencia puntera increíbles a una fracción del costo del acero o la fibra de vidrio. Utilizaron madera contrachapada de calidad marina moldeada en curvas compuestas, creando una estructura de monoque que era a la vez rígida y liviana. Los componentes de aluminio se colocaron estratégicamente solo donde era absolutamente necesario, alrededor de áreas de alto estrés y puntos de montaje. Esta combinación significaba que se podía construir una carrocería de automóvil deportivo completa por menos de lo que la mayoría de la gente gastaba en un buen juego de neumáticos. La parte realmente inteligente fue la simplicidad del montaje. Todo el coche podría construirse con herramientas manuales básicas. No se necesitan equipos de soldadura, ni plantillas ni accesorios costosos, solo un garaje, algo de paciencia y la capacidad de seguir instrucciones. Los paneles de madera fueron precortados y numerados, casi como un modelo de avión gigante. Los pegarías y atornillarías siguiendo una secuencia específica que garantizaría la integridad estructural. Lo que hizo que esta ingeniería fuera verdaderamente magistral no fue solo la elección de los materiales, sino la accesibilidad. El Locust democratizó la propiedad de automóviles deportivos de una manera que nadie había intentado antes. No necesitabas ser rico. No necesitabas habilidades especializadas. Solo hacía falta el deseo de construir algo con tus propias manos. El resultado fue un roadster que pesaba menos de 1.500 libras y podía competir con coches que costaban 10 veces más. Claro, parecía un poco inusual con sus paneles de carrocería angulares, casi como de origami. Y sí, había que tener cuidado al aparcar bajo la lluvia. Pero para los entusiastas que querían la emoción de un auto deportivo liviano sin vender un riñón, el Locust era un genio de la ingeniería envuelto en madera contrachapada y aluminio. Se demostró que la innovación no siempre significa materiales de alta tecnología o sistemas complejos. A veces la ingeniería más brillante es la solución más simple que realmente funciona. Número 9. El Chrysler CCV. El Chrysler CCV o vehículo conceptual compuesto nunca llegó a producción, pero debería haberlo hecho. Este fue el intento de Chrysler en la década de 1990 de reinventar por completo lo que podría ser un automóvil barato. Y cuando digo reimaginar, quiero decir que descartaron toda idea convencional sobre la fabricación de automóviles y comenzaron desde cero. La carrocería está hecha íntegramente de termoplástico moldeado por inyección, no de fibra de vidrio, ni de chapa metálica, sino de plástico. Pero este no era el típico plástico quebradizo. Y este era un compuesto especialmente formulado que podía flexionarse en caso de impacto y volver a su forma original. Pequeños golpes en el estacionamiento. Literalmente volverían a aparecer por sí solos. El cuerpo entero constaba de solo 4 piezas principales que encajaban entre sí como bloques de Lego. No requiere soldadura ni pintura. El color fue moldeado directamente en el plástico. Debajo de esa piel de plástico se encontraba un motor de 2 cilindros. Solo 2 cilindros.
Pero los ingenieros de Chrysler habían hecho algo inteligente. Lo diseñaron para funcionar con gas natural comprimido o gasolina, lo que lo hace increíblemente flexible para diferentes mercados y disponibilidad de combustible. El motor era tan simple que tenía aproximadamente la mitad de las piezas de un 4 cilindros convencional. Menos piezas significaban menos cosas que romper, una fabricación más barata y un mantenimiento más sencillo. La parte realmente revolucionaria fue el proceso de fabricación que Chrysler había imaginado. Las fábricas de automóviles tradicionales necesitan inversiones masivas. Prensas de estampación, robots de soldadura, talleres de pintura que cuestan cientos de millones de dólares. El CSV podría construirse en lo que Chrysler llama microfábricas. Pequeñas plantas de montaje locales que podrían instalarse en cualquier lugar. Estimaron que estas plantas costarían alrededor de 1/10 de una fábrica tradicional. Imaginemos que los automóviles se fabricaran localmente en cada ciudad importante, eliminando costos de envío masivos y creando empleos locales. El interior era igual de inteligente. Los asientos fueron moldeados a partir del mismo plástico reciclable que la carrocería. El tablero era de una sola pieza con salidas de aire y puntos de montaje integrados. No requiere ningún montaje complejo. Incluso la suspensión utiliza ballestas de plástico en lugar de bobinas de acero, ahorrando peso y costos y proporcionando un andar sorprendentemente cómodo. Chrysler afirmó que podría vender este coche por menos de $6,000 del año 1996. Eso equivale hoy a unos $10,000 por un coche nuevo con garantía. La prensa automovilística se mostró escéptica, pero Chrysler había hecho los cálculos. Sin talleres de pintura, sin herramientas costosas, sin procesos de montaje complejos, el CSV podría haber revolucionado el transporte económico. Desafortunadamente, el proyecto fracasó cuando Daimler se fusionó con Chrysler. Los alemanes no vieron el valor de los coches ultra baratos. Pero los principios de ingeniería que Chrysler desarrolló con el CSV influyeron en el diseño de automóviles durante décadas. Esa tecnología de carrocería de plástico finalmente apareció en el automóvil inteligente. La fabricación simplificada. Tesla utiliza hoy principios similares. Número 8. El Mercedes-Benz clase AW168. Espera, ¿Mercedes-Benz fabricó un coche barato? Sí, y fue una maravilla de la ingeniería que casi destruyó la reputación de la compañía antes de convertirse en uno de sus vehículos más importantes. La primera generación del clase A de 1997 fue la respuesta de Mercedes a la pregunta que nadie pensó que se haría. ¿Cómo construir un automóvil pequeño de primera calidad que sea realmente asequible? La solución de ingeniería fue radical. El concepto de suelo tipo sándwich. El motor y la transmisión estaban montados en ángulo parcialmente debajo del piso. En un choque frontal, en lugar de ser empujado hacia el habitáculo de pasajeros como en los coches convencionales, todo el sistema de propulsión se deslizaría debajo del suelo protegiendo a los ocupantes. Esto fue revolucionario. Nadie había hecho antes algo parecido en un coche pequeño. El suelo en sí era de doble capa, por lo tanto tipo sándwich. Esto creó un espacio seguro para el tanque de combustible y la batería, alejándolos de las zonas de choque. También permitió a Mercedes montar el coche más alto sin que pareciera un SUV, lo que ofrece a los conductores una mejor visibilidad y una entrada y salida más sencilla. Para los clientes de mayor edad, un grupo demográfico clave de Mercedes, esto fue enorme. Pero aquí es donde la cosa se puso realmente inteligente. El clase A medía apenas 3,6 metros de largo, más corto que un Mini Cooper moderno. Pero en su interior se sentía enorme. El piso tipo sándwich permitió que los asientos se pudieran montar más arriba, creando una posición de asiento más erguida que liberó espacio para las piernas. Los asientos traseros pueden deslizarse, plegarse e incluso quitarse por completo. Con los asientos desplegados, este pequeño Mercedes podría tragarse una lavadora. Una lavadora en un coche más pequeño que un Volkswagen Golf. Luego vino el desastre de la prueba Elk. Una revista sueca hizo desviar el clase A durante su prueba de maniobra de emergencia estándar y este volcó. El video se volvió viral. Bueno,
tan virales como se pusieron las cosas en 1997. La reputación de Mercedes estaba en juego. Su respuesta fue que no la ocultaron ni pusieron excusas. Retiraron del mercado todos los clase A, los equiparon con control de estabilidad ESP de serie, modificaron la suspensión y añadieron neumáticos más anchos. Esto convirtió a la clase A en el primer automóvil pequeño con control de estabilidad como equipamiento de serie. Lo que comenzó como un desastre se convirtió en una revolución de seguridad. Hoy en día, todos los coches pequeños tienen control de estabilidad porque Mercedes demostró que se podía hacer de forma asequible. La clase A pasó de ser una broma a establecer nuevos estándares de seguridad para toda la industria. La brillantez de la ingeniería no estaba solo en el piso tipo sándwich o en los sistemas de seguridad. Mercedes había descubierto cómo construir un automóvil pequeño de alta gama de manera rentable. Compartían componentes con otros modelos, pero lo ocultaban inteligentemente. Los materiales del interior eran más baratos que los de otros modelos de Mercedes, pero estaban dispuestos con tanto cuidado que ni siquiera lo notabas. Demostraron que era posible tener una estrella de 3 puntas en el capó sin gastar $50,000. Número 7. El Nash Rambler. A Nash Rambler no se le atribuye el mérito suficiente por haber inventado básicamente el segmento de los coches compactos en Estados Unidos. Esto fue en 1950, cuando los automóviles estadounidenses eran cada año más grandes, más pesados y consumían más combustible. Nash observó esta tendencia y dijo, esto es una locura. Tenían razón, pero a todos los demás les llevaría 20 años darse cuenta. El Rambler fue diseñado con un objetivo, máxima eficiencia sin parecer barato. La construcción de una carrocería unitaria fue revolucionaria para su época. En lugar de una carrocería atornillada a un bastidor separado como cualquier otro automóvil estadounidense, la carrocería y el bastidor del Rambler eran una estructura integrada. Esto ahorró cientos de libras, mejoró la rigidez y redujo los costos de fabricación. Hoy en día, todos los automóviles utilizan este principio. En 1950, era tecnología de la era espacial. El ahorro de peso fue increíble. El Rambler pesaba alrededor de 2.500 libras cuando los competidores pesaban 3.500 o más. Menos peso significaba que un motor más pequeño podía proporcionar un rendimiento adecuado. Mientras otros metían motores V8 bajo el capó, Nash utilizó un 6 cilindros con válvulas planas que consumía poco combustible. Los propietarios obtenían entre 25 y 30 metros por galón cuando la mayoría de los automóviles luchaban por alcanzar los 15. Pero aquí está la parte realmente inteligente. Nash no lo hizo sentir como si estuviera en un área de castigo. El interior era tan bonito como el de los coches más grandes. Los asientos eran cómodos. El viaje fue suave. Se dieron cuenta de que la ingeniería inteligente podía reemplazar la fuerza bruta. La geometría de la suspensión se optimizó para la comodidad a pesar de la distancia entre ejes más corta. El diseño interior era tan eficiente que 6 adultos podían sentarse cómodamente en un coche 20 pulgadas más corto que sus competidores. El Rambler también introdujo características que no se convertirían en estándar hasta décadas después. El sistema de calefacción y ventilación era increíblemente avanzado, con entradas de aire fresco y ventilación continua. El sistema Water-A, como lo llamó Nash, proporcionaba comodidad durante todo el año sin la complejidad y el costo del aire acondicionado. Incluso ofrecían asientos reclinables que podían convertir el automóvil en un dormitorio, perfecto para vendedores ambulantes o viajes familiares por carretera. Las ventas fueron sólidas, pero no espectaculares inicialmente. Los estadounidenses aún no estaban preparados para los coches sensatos, pero cuando la crisis de Suez golpeó en 1956 y los precios de la gasolina se dispararon, de repente el Rambler parecía una maravilla. Las ventas se dispararon. En 1959, Rambler era la tercera marca más vendida en Estados Unidos, superando en ventas a Plymouth, Dodge y Mercury. Los principios de ingeniería que Nash inició con el Rambler se convirtieron en el modelo para todos los automóviles compactos que le siguieron. El Ford Falcon, el Chevrolet Corvette, el Plymouth Valiant, todos copiaron la fórmula del Rambler.
Construcción de carrocería unitaria, embalaje eficiente, peso más ligero. Estas ya no eran solo características. Eran requisitos. NAS demostró que era posible construir un automóvil más pequeño y más barato que los estadounidenses realmente comprarían. Solo hizo falta una crisis de combustible para que todos los demás se dieran cuenta. Número 6. Los Sapporo GTX. El Sapporo GTX puede ser el coche más feo de esta lista, pero no dejes que su apariencia te engañe. Este automóvil urbano de la era soviética fue una brillantez de la ingeniería nacida de limitaciones extremas. Cuando todo el sistema industrial se centra en la construcción de tanques y cohetes, y es necesario crear transporte asequible para millones de personas con recursos mínimos, hay que recurrir a la creatividad. Realmente creativo. El Sapporo GTX, que literalmente significa más allá de los rápidos, en referencia a sus orígenes ucranianos, fue la respuesta de la Unión Soviética al Volkswagen Escarabajo. Pero mientras VW tenía recursos decentes y cadenas de suministro establecidas, SAS tuvo que trabajar con lo que el sistema soviético pudiera prescindir. El resultado fue un coche que parecía una pastilla de jabón, pero que debajo de esa desafortunada piel se escondía increíblemente inteligente. El motor V4 refrigerado por aire montado en la parte trasera era una obra maestra de la simplicidad. Sin radiador no había sistema de refrigeración que mantener o que se congelara en los inviernos siberianos. El bloque del motor era de aleación de magnesio, increíblemente ligero, pero notoriamente difícil de trabajar. Los ingenieros soviéticos descubrieron cómo fabricarlo de forma fiable, algo con lo que los fabricantes occidentales tuvieron dificultades. Este motor podría funcionar con prácticamente cualquier cosa inflamable. Gasolina de 72 octanos, claro. Queroseno mezclado con petróleo, se quejaría, pero seguiría adelante. En zonas remotas de la Unión Soviética, donde la calidad del combustible era, en el mejor de los casos, cuestionable, esta flexibilidad era esencial. El diseño de la carrocería, aunque estéticamente desafiante, era aerodinámicamente eficiente para su época. Esas extrañas jorobas y protuberancias eran todas funcionales y canalizaban el aire para enfriar o reducir la resistencia. El automóvil logró un notable ahorro de combustible de alrededor de 35 mpg, cuando los automóviles occidentales contemporáneos de tamaño similar obtenían 25. Pero aquí está la parte realmente impresionante. El Sapporo GTX fue diseñado para ser mantenido con herramientas y experiencia mínimas. Todos los componentes eran accesibles. Podrías quitar todo el motor con herramientas manuales básicas en aproximadamente una hora. El sistema eléctrico era tan simple que hasta un niño podía entenderlo. En un país donde los mecánicos profesionales eran raros y las piezas escasas, esto no solo era conveniente, sino esencial. La suspensión trasera independiente era sorprendentemente sofisticada. Mientras que los automóviles económicos occidentales todavía utilizaban ejes traseros sólidos, los Sapporo GTX tenían una configuración independiente adecuada con resortes helicoidales y amortiguadores telescópicos. Esto le dio un mejor manejo del que se esperaría, especialmente en los caminos difíciles y a menudo sin pavimentar de la Unión Soviética. Mención especial merece el sistema de calefacción. El uso de un motor refrigerado por aire para calentar la cabina es notoriamente difícil. Pregúntele a los primeros propietarios del VW Beetle. Pero los ingenieros soviéticos desarrollaron un sistema que realmente funcionaba. Es crucial cuando su mercado incluye lugares donde menos 40 grados es normal. Utilizaban un calentador de gasolina independiente del motor, lo que garantizaba aire caliente incluso al ralentí en el tráfico. La producción continuó durante 30 años con cambios mínimos y se construyeron más de 3 millones. Estos coches tuvieron que sobrevivir a condiciones que destruirían los vehículos modernos. Frío extremo, combustible pésimo, mantenimiento inexistente y carreteras que apenas merecen ese nombre. El hecho de que hoy en día todavía se puedan encontrar ejemplares en funcionamiento, a menudo con cientos de miles de kilómetros, es un testimonio de la solidez fundamental de la ingeniería. Los apuestes demuestran que con ingeniería inteligente se puede construir un automóvil barato, sencillo y casi indestructible. Número 5. El Tata Nano.
Se suponía que el Tata Nano revolucionaría el transporte en la India. No fue así, pero no porque la ingeniería no fuera brillante. Este fue el coche nuevo más barato jamás puesto a la venta. Costaba unos $2,000 cuando se lanzó en 2008. No es un error tipográfico. $2,000 por un auto nuevo con garantía. La ingeniería necesaria para alcanzar ese precio y al mismo tiempo cumplir con las normas de seguridad y emisiones fue nada menos que milagrosa. Todo lo relacionado con el Nano fue reinventado desde cero. La carrocería estaba hecha de acero barato y plástico, pero dispuesta de manera que proporcionaba una integridad estructural sorprendente. Las zonas de deformación fueron diseñadas cuidadosamente para cumplir con los estándares de choque europeos a pesar del material mínimo. ¿Cómo? A través de una geometría increíblemente inteligente y una distribución de tensión que llevó años de modelado por computadora para perfeccionarse. El motor era una obra de arte. Un bicilíndrico de 624 centímetros cúbicos que producía solo 33 caballos de fuerza. Suena patético, ¿verdad? Pero este motor estaba montado en la parte trasera accionando las ruedas traseras a través de una transmisión manual de 4 velocidades. Sin ejes de transmisión ni conexiones complejas. Todo el sistema de transmisión era una unidad compacta que podía ensamblarse por separado y colocarse como un módulo. Esta construcción modular reduce drásticamente el tiempo y el coste de montaje. El ahorro de peso era una obsesión. El Nano pesaba solo 600 kilogramos, es decir, menos que el Mini Cooper original. Limpiaparabrisas simple, un espejo lateral, 3 tuercas por rueda en lugar de 4. En los modelos básicos, la escotilla trasera estaba pegada. Si querías que se abriera, eso era extra. Puede que parezcan compromisos, pero fueron decisiones cuidadosamente calculadas. Cada pieza eliminada no solo ahorró costes de material, sino también tiempo de montaje, logística y reclamaciones de garantía. El interior era aún más impresionante desde el punto de vista de la ingeniería. Los asientos eran básicamente hamacas estiradas sobre marcos tubulares. Bastante cómodo, pero no pesa casi nada. El tablero era una sola pieza moldeada con altavoces. Ron su huella. La frase se propagó rápidamente a través de los canales de Telegram y boletines informativos e incluso apareció en los titulares de los periódicos. El periódico mexicano Reforma y el periódico estadounidense The New York Times. En un día, Estados Unidos hicieron más que prevenir un ataque. Narco. Presentaron la doctrina al mundo marítimo que excluye cualquier compromiso, rescate o negociación. Nodo ese mismo día, la Casa Blanca celebró una conferencia de prensa en Washington. El presidente se dirigió a los periodistas dijeron, no, bandido, ningún miserable ladrón atentará contra la vida de los americanos. La respuesta será acción inmediata en caso de un ataque a nuestra bandera. Esto no es una amenaza, es una cuestión política. La postura provocó una reacción inmediata. Alemania, Japón y se le ha pedido a la India que amplíe sus patrullas conjuntas en el Golfo de México. El Canadá declaró que contribuiría con 2 submarinos para ayudar a proteger el ruta. En una manifestación de solidaridad con México, normalmente cautelosa, envió el ARM Huracán, el Grande, para el costa del Golfo. Pero la diplomacia no era lo más importante. Esa fue la reacción de los marineros comunes. Han surgido nuevos términos de jerga en foros y salas de chat. Chat y mensajería entre tripulaciones de buques cisterna y de transporte contenedores. Si ves un dron arriba si eres tú, significa que estás a salvo. Una noche bajo la protección de un dipe. Es el mejor seguro. Un libro sobre la historia del LACEN lo incluye. El barco fue remolcado hasta Tampico. Y restaurado. Sin embargo, su valor lo simbólico superó lo metálico. Se convirtió en un testimonio de que la bandera de los Estados Unidos no es más que solo decoración. Significa que un ejército apoyo total desde drones hasta SEAL naval. Oficialmente, las células de los cárteles en la región ya no representan una presencia significativa. Una amenaza. Muchos ex sicarios abandonaron o entraron en la economía informal.
Las personas que permanecen en las zonas costeras ni siquiera se atreven a acercarse a las rutas. Navegación. Muchos pueblos que una vez prosperaron gracias a los rescates, pero ahora están desierto, dicen los periodistas locales. Los dirigentes incluso tienen miedo de conceder entrevistas. Cuando los jóvenes se mudan a la interior. La operación fue más que una simple victoria en la guerra. Demostrado capacidad y determinación. Los Estados Unidos demostraron su capacidad para actuar sin importar el tiempo o el lugar o la complejidad de la misión. Esto es compromiso, no solo fuerza. Academias navales en todo el mundo ahora muestran vídeos de operaciones, como inserciones SEAL, ataques contra UNS y rescates de tripulación. Esto no es el cine, es un estándar del siglo XXI. Los sicarios del Golfo, que antes se jactaban de su inocencia, se convirtió en una lección. Una lección para aquellos que creen que el comercio en aguas internacionales no tiene reglas. Además, ahora saben que el ataque al barco americano no tiene nada que ver con negocios. Este es una decisión judicial. Metro. Precisión que ni siquiera lo notabas. La transmisión manual de 4 velocidades estaba sincronizada en todas las marchas, una característica de lujo de la que carecían muchos automóviles occidentales. El Trabant fue diseñado para funcionar durante décadas con un mantenimiento mínimo. Cambios de aceite, mezclarlo con el combustible, refrigerante, enfriado por aire, no necesita refrigerante. Las pastillas de freno duraron una eternidad porque el coche no pesaba nada. El sistema eléctrico tenía alrededor de 6 cables en total. Si algo se rompía, podías arreglarlo con cuerda y determinación. Aquí hay una estadística que te dejará boquiabierto. El Trabant promedio permaneció en la carretera durante 28 años. 28 años. Los autos modernos están diseñados para durar quizás 10 años. Estas cosas simplemente siguieron funcionando. Hay historias de Trabants con más de 300.000 metros en el motor original. Prueba esto con tu coche moderno. El Trabant también fue pionero en características que damos por sentadas. El tanque de combustible estaba en el compartimiento del motor, alimentado por gravedad para eliminar la bomba de combustible. La rueda de repuesto estaba debajo del capó, aprovechando un espacio que de otro modo se habría desperdiciado. El asiento trasero se pliega completamente, convirtiendo este pequeño automóvil en un práctico transportador. Cada decisión de diseño ahorró costos, peso o complejidad manteniendo la funcionalidad. Cuando cayó el muro de Berlín, los occidentales se apresuraron a burlarse del Trabant como símbolo del fracaso comunista. Pero muchos alemanes del este estaban sinceramente tristes de verlo desaparecer. Los había ayudado a superar décadas de dificultades. Era tan sencillo que cualquiera podía mantenerlo en funcionamiento. Era confiable en un aspecto en el que los autos modernos no lo son. El Trabant 601 no era solo un transporte barato. Era la filosofía de la ingeniería destilada hasta su esencia absoluta. Construye solo lo que necesitas, hazlo durar para siempre y haz que cualquiera pueda repararlo. En nuestra era de lo desechable, tal vez el Trabant siempre tuvo razón. Número 3. El Citroën 2 caballos Sahara. El Citroën 2 caballos normal ya era una maravilla de la ingeniería, pero la versión Sahara lo llevó a un nivel absolutamente demencial. Se trata de un coche tan ridículo en su concepto y tan brillante en su ejecución que merece su propio museo. Imagina que alguien dijera, ¿sabes qué? Este pequeño coche francés necesita otro motor en la parte trasera, y luego lo construyeras y funcionara a la perfección. El Sahara tenía 2 motores completos, uno delante y otro detrás. Cada motor tenía su propio depósito de combustible, su propio sistema de encendido y su propia caja de cambios. Podías usarlos juntos para obtener la máxima potencia y tracción a las 4 ruedas, o usar solo uno para ahorrar combustible. Si un motor se rompía, no había problema. El otro se quedaba sin combustible. No era solo redundancia. Era un seguro de movilidad en lugares donde una avería significaba la muerte. La ingeniería necesaria para que esto funcionara era asombrosa. 2 palancas de cambio separadas, una para cada motor, 2 llaves de encendido, 2 estárteres,
pero los ingenieros de Citroën lo hicieron sorprendentemente intuitivo. Las palancas de cambios estaban sincronizadas. Se mueven juntas para una conducción normal. Los embragues estaban enlazados, de modo que un solo pedal accionaba a ambos. Podías conducirlo como un coche normal, solo que con el doble de simpatía mecánica necesaria. La distribución del peso era perfecta, 50 diagonal 50 delante y detrás. Esto le daba al Sahara una tracción increíble en arena, nieve o barro. Con ambos motores en marcha, se contaba con tracción a las 4 ruedas sin las complejas cajas de transferencia ni diferenciales de los sistemas tradicionales. Cada motor simplemente impulsaba su extremo del coche. Simple, brillante, una auténtica locura. El sistema de refrigeración era particularmente inteligente. El motor delantero usaba la refrigeración por aire estándar del 2 caballos, pero el motor trasero necesitaba conductos especiales para el flujo de aire. Citroën añadió rejillas de ventilación y tomas de aire que parecían diseñadas por alguien bajo los efectos de alucinógenos, pero que en realidad funcionaban a la perfección. El motor trasero funcionaba ligeramente a mayor temperatura, por lo que se usaron diferentes rangos de temperatura de las bujías para compensar. El consumo de combustible era sorprendentemente bueno. Funcionando solo con el motor delantero, se obtenía el excelente kilometraje del 2 caballos estándar. Ambos motores en marcha seguían ofreciendo un consumo respetable, ya que el peso total era de solo 900 kilogramos. Cada motor solo tenía que esforzarse la mitad que en un coche convencional. El Sahara podía subir pendientes de 60 grados. Podía vadear ríos que inundarían Land Rovers. Cruzaba el desierto del Sahara, obviamente, pero también los Alpes, el interior de Australia e incluso la Antártida. Compañías petroleras, ejércitos y equipos de exploración los compraron. No era solo un truco. Era una alternativa genuina a los vehículos con tracción en las 4 ruedas, mucho más caros. Solo se fabricaron unos 700 entre 1958 y 1971. Costaban el doble que un 2 caballos normal, lo que frustraba el concepto de coche popular. Pero como ejercicio de ingeniería, el Sahara fue fenomenal. Demostró que con suficiente creatividad, se podía convertir el coche más básico del mundo en algo que podía ir literalmente a cualquier parte. Sin ordenadores, sin control electrónico de tracción, sin diferenciales de deslizamiento limitado. Solo 2 motores, 2 cajas de cambios y el tipo de audacia de ingeniería que ya no existe. Hoy, un Sahara en buen estado se vende por más de $100,000. Eso es dinero de Ferrari para lo que empezó siendo el coche más barato de Francia. Pero los coleccionistas entienden lo que compran. No solo un coche, sino una filosofía. El Sahara representa la ingeniería sin límites, sin grupos de discusión, sin abogados que digan que no se puede hacer eso. Es lo que pasa cuando a los ingenieros se les dice que lo hagan funcionar en lugar de que lo hagan. Es rentable. En segundo lugar, el Citroën 2 caballos original. El Citroën 2 caballos estándar merece su propia entrada porque podría ser el coche barato con la ingeniería más brillante jamás creado. El resumen de diseño de Pierre Boulon en 1936 era una locura. Construir un coche que pudiera transportar 4 personas y 50 kilogramos de patatas a 60 kilómetros por hora. Debía ser capaz de atravesar un campo arado sin romper los huevos que se llevaban en una cesta. No debía consumir más de 3 L de combustible cada 100 kilómetros. Y debía ser tan sencillo que un agricultor pudiera mantenerlo. Lo que creó Citroën no fue solo un coche. Fue una filosofía sobre ruedas. Cada componente fue cuestionado, simplificado y simplificado de nuevo. La carrocería era corrugada para mayor resistencia, lo que permitía un metal más delgado. Las ventanas eran de cristal plano, más económicas que las curvas. El techo era de lona, más ligero que el acero, y podía abrirse para transportar cargas altas. Las puertas eran tan ligeras que un niño podía quitarlas. La capota se sujetaba con una correa de cuero, como algo del siglo XIX. Pero funcionaba y nunca se rompía. La suspensión era una obra maestra.
En lugar de resortes y amortiguadores convencionales, el 2 caballos usaba brazos de dirección y de arrastre conectados a resortes helicoidales horizontales encerrados en cilindros. Cada rueda podía moverse independientemente con un recorrido enorme, casi 16 centímetros. Los resortes de cada lado estaban conectados, de modo que cuando la rueda delantera golpeaba un bache, ayudaba a levantar la trasera. Esto le daba esa famosa sensación de marcha similar a la de un barco, capaz de transportar huevos por un campo arado. La suspensión interconectada también implicaba que el 2 caballos se inclinaba drásticamente en las curvas, a veces levantando completamente la rueda trasera interior del suelo. Esto aterrorizaba a los pasajeros, pero el coche no volcaba. La geometría de la suspensión estaba diseñada para mantener la estabilidad incluso en ángulos extremos. Los ingenieros de Citroën habían creado esencialmente el control pasivo de estabilidad en 1948. El motor era un milagro del minimalismo. Un motor bicilíndrico plano refrigerado por aire que inicialmente producía solo 9 caballos de potencia. No es un error de imprenta. 9. Pero el coche pesaba solo 480 kilogramos, así que 9 caballos eran suficientes. El motor era tan simple que Citroën afirmaba que un mecánico competente podría desmontarlo y reconstruirlo en un día con herramientas básicas. Muchos propietarios hacían exactamente eso en sus salas de estar durante el invierno. Todo estaba diseñado para una simplicidad absoluta. El cable del velocímetro accionaba los limpiaparabrisas. Cuanto más rápido ibas, más rápido limpiaban. Brillante o aterrador, según la perspectiva. La palanca de cambio salía directamente del salpicadero y se conectaba directamente a la transmisión mediante una simple varilla. El indicador de combustible era una varilla. Te detenías, abrías el capó y lo revisabas como si fuera aceite. Los asientos eran como hamacas tensadas sobre estructuras tubulares. Pesaban casi nada, pero eran sorprendentemente cómodos. Se desmontaban en segundos y se usaban como sillas de camping. El asiento trasero se podía desmontar por completo, convirtiendo el 2 caballos en una furgoneta. Los asientos delanteros se ajustaban sin ninguna complejidad mecánica. Simplemente se levantaban y se colocaban en diferentes puntos de montaje. La producción se extendió de 1948 a 1990, con más de 5 millones de unidades fabricadas. El diseño básico nunca cambió porque no era necesario. Citroën lo había hecho bien a la primera. El 2 caballos se convirtió en un icono cultural, amado por agricultores, estudiantes, intelectuales y cualquiera quien valoraba la sustancia sobre el estilo. Demostró que lo barato no significaba malo, que lo simple podía ser sofisticado y que la excelencia en la ingeniería no consistía en añadir características, sino en la ejecución perfecta de las esenciales. El 2 caballos influyó en todo, desde el Mini original hasta el Tesla Model 3. La filosofía de cuestionar cada componente, de hacer las cosas más ligeras y sencillas en lugar de más fuertes y complejas, de confiar en la ingeniería inteligente sobre la fuerza bruta. Estas ideas comenzaron con el 2 caballos. No era solo un coche barato. Era un manifiesto y funcionó. En primer lugar, el Ford Modelo T. El Ford Modelo T no era solo un coche barato con una buena ingeniería. Literalmente inventó la idea de un coche barato con una buena ingeniería. Antes del Modelo T, los automóviles eran juguetes para los ricos. Después del Modelo T, fueron herramientas para todos. Esto no fue evolución, fue revolución. Y la ingeniería que lo hizo posible estaba tan adelantada a su tiempo que parte de ella no sería igualada durante 50 años. Empecemos por los materiales. El modelo T usaba acero vanadium, una aleación que Henry Ford descubierto en autos de carreras franceses destrozados. El acero vanadium era 3 veces más resistente que el acero normal, pero pesaba lo mismo. Esto significaba que Ford podía fabricar piezas más delgadas y ligeras manteniendo la resistencia. En 1908, este era un material de la era espacial. La mayoría de los fabricantes no adoptaron el acero vanadium hasta la década de 1920. El motor fue revolucionario por su simplicidad.
El diseño de 4 cilindros con válvulas laterales producía 20 caballos de fuerza, decente para la época. Pero la genialidad estaba en lo que no tenía. Sin bomba de combustible, alimentada por gravedad desde un tanque debajo del asiento. Inicialmente, sin bomba de agua. Refrigeración por termosifón donde el agua caliente sube naturalmente. Sin bomba de aceite. Lubricación por salpicadura donde las piezas giratorias expulsaban aceite. Estos no fueron compromisos para reducir costos. Fueron brillantes soluciones de ingeniería que eliminaron los puntos de falla. La transmisión planetaria era diferente a cualquier otra en la carretera. 3 pedales en el piso, pero no embrague, freno y acelerador como cabría esperar. El pedal izquierdo activaba la marcha baja o alta. El pedal central era la marcha atrás. El pedal derecho era el freno. El acelerador era una palanca en el volante. Suena descabellado. De hecho, era más fácil de aprender que los coches contemporáneos, con sus cajas de cambios de choque y sus requisitos de doble embrague. Un granjero que nunca hubiera conducido podía aprender a manejar el modelo T en minutos. El sistema de encendido tenía doble función. Un magneto para el funcionamiento y una batería para el arranque. Si la batería se agotaba, se podía arrancar el motor manualmente y el magneto tomaba el control. Todo el sistema eléctrico era tan sencillo que muchos propietarios mantenían sus modelos T con tan solo alambre de púas y determinación. Hay casos documentados de modelos T que funcionaron durante décadas con componentes eléctricos originales. Pero la verdadera revolución de la ingeniería se produjo en la fabricación. Ford no inventó la cadena de montaje, pero la perfeccionó para la producción de automóviles. La planta de Highland Park fue una maravilla de la ingeniería industrial. Las materias primas entraban por un lado. Los coches terminados salían por el otro. El tiempo de producción se redujo de 12 horas a 93 minutos. El precio bajó de $825 en 1908 a $290 en 1925. Los ingenieros de Ford diseñaron el modelo T específicamente para la producción en masa. Cada pieza estaba diseñada para mecanizarse rápidamente con mínimas operaciones. Complejo. Se eliminaron las curvas en favor de líneas rectas y radios simples. Las piezas eran intercambiables entre autos. Fue revolucionario cuando otros fabricantes aún ensamblaban componentes a mano. Podías comprar un modelo T en Maine, averiarlo en California y obtener piezas que encajaban a la perfección. La simplicidad del modelo T lo hizo infinitamente adaptable. Se convirtió en tractor, aserradero, generador, bomba de agua. Las empresas de postventa ofrecían cientos de modificaciones. Podías convertir tu modelo T en una camioneta, un auto de carreras, una caravana o incluso una moto de nieve. Esto no era solo transporte. Era una plataforma mecánica para el ingenio estadounidense. Se fabricaron 15 millones de modelos T entre 1908 y 1927. En un momento dado, la mitad de todos los autos en la Tierra eran modelos T. Puso a Estados Unidos sobre ruedas, creó la clase media, permitió la expansión suburbana y básicamente creó el siglo XX tal como lo conocemos. El sistema de autopistas interestatales, los restaurantes con servicio de auto, los centros comerciales, toda la estructura de la vida estadounidense moderna, todo comenzó con el modelo T. Los principios de ingeniería que Ford estableció, diseñados para fabricante, simplicidad absoluta, la fiabilidad por encima de las prestaciones, economías de escala. Estos se convirtieron en la base no solo de la industria automotriz, sino de toda la manufactura moderna. Cuando Steve Jobs hablaba de fabricar computadoras para todos, estaba imitando a Henry Ford. Cuando Elon Musk habla de innovación en la manufactura, seguía el manual de Ford. El modelo T demostró que la ingeniería brillante no se basaba en la complejidad ni en las funciones avanzadas, sino en resolver problemas reales para personas reales a un precio asequible. No era el mejor auto de su época. Era el auto ideal. Y a veces ese es el mayor logro de la ingeniería. Y aquí lo tienen. 10 autos económicos que en realidad fueron obras maestras de la ingeniería.
Desde el modelo T que lo inició todo hasta los extravagantes experimentos soviéticos y el brillante minimalismo francés, estos autos demuestran que la innovación no requiere un presupuesto descomunal. A veces, la mejor ingeniería surge de las limitaciones, de tener que pensar de manera diferente, de cuestionar todo lo que asumimos que un auto debe ser. ¿Cuál de estas opciones te sorprende más? Cuéntanoslo en los comentarios. Y si disfrutaste de esta inmersión profunda en la historia del automóvil, dale a me gusta y suscríbete para recibir más historias sobre los autos que cambiaron nuestro mundo. Gracias por vernos y nos vemos la próxima vez. ¿Alguna vez has visto un auto y has pensado que es tan emocionante como ver cómo se seca la pintura? Bueno, ¿y si te dijera que algunos de los autos más aburridos de la carretera en realidad ocultaban increíbles avances de ingeniería bajo sus insulsos exteriores? Hoy, hacemos un recuento de 10 autos que parecen completamente comunes, pero que en secreto eran maravillas tecnológicas. Estos son los autos que cambiaron la industria automotriz con la apariencia de pertenecer al estacionamiento de un supermercado. Así que abróchate el cinturón y suscríbete porque estamos a punto de revelar la genialidad oculta detrás de los autos más discretos jamás fabricados. Número 10, Honda Accord. El Honda Accord. Con solo escuchar el nombre probablemente pienses en desplazamientos suburbanos y decisiones familiares sensatas. Es el equivalente automotriz a los pantalones khaki. Confiable, práctico, completamente olvidable. Pero aquí está la cuestión. Este sedán familiar convencional estaba revolucionando silenciosamente la ingeniería automotriz. Mientras todos los demás se centraban en autos deportivos llamativos a principios de la década de 1980, cuando el Accord apenas se estaba consolidando en Estados Unidos, y los ingenieros de Honda estaban haciendo algo radical. Estaban instalando subchasis de aluminio en un coche familiar, de aluminio, en un sedán que costaba menos de $20,000. Esto no era normal. La mayoría de los fabricantes seguían utilizando pesados chasis de acero porque el aluminio era caro y difícil de trabajar. Pero a Honda no le importaba lo normal. El subchasis de aluminio no se limitaba a la reducción de peso, aunque sin duda contribuía a ello. Se trataba de precisión. Honda descubrió que el aluminio les permitía crear tolerancias mucho más ajustadas en los puntos de montaje de la suspensión. Hablamos de diferencias medidas en fracciones de milímetro. Esto significaba que la suspensión podía funcionar exactamente como estaba diseñada, ofreciendo una maniobrabilidad que dejaba perplejos a los ingenieros alemanes. Luego estaba el sistema de suspensión de doble horquilla. En 1989, Honda instaló una configuración de doble horquilla inspirada en las carreras en las 4 ruedas del Accord. No se trataba de una versión simplificada. Era la auténtica, el tipo de suspensión que encontrarías en los coches de Fórmula 1, pero a escala para el uso en carretera. La mayoría de los sedanes familiares seguían utilizando la suspensión McPherson básica. Puntales delanteros y un eje de viga sólida en la parte trasera. Honda básicamente estaba poniendo una suspensión de coche de carreras bajo un coche que tu madre llevaría al supermercado. Pero la verdadera genialidad estaba en los detalles que nadie veía. Honda fue pionera en el uso de acero de alta resistencia en puntos estratégicos de la carrocería. No solo estaban haciendo el coche más fuerte, sino que lo estaban haciendo exactamente en los lugares adecuados, manteniendo la ligereza en el resto. El pilar B, la parte entre las puertas delantera y trasera, usaba acero 2 veces más resistente que el acero convencional para automóviles. Esto significaba una mejor protección contra choques sin añadir peso. La tecnología del motor era igualmente impresionante. El sistema TEC de Honda, que debutó en algunos modelos del Accord, era básicamente 2 motores en uno. A bajas velocidades, funcionaba como un coche económico de bajo consumo. Pisabas el acelerador y, de repente, tenías un motor de alto rendimiento con una sincronización de válvulas completamente diferente. Era como si Clark Kent se transformara en Superman, solo que a 4000 revoluciones por minuto. Y de alguna manera, a pesar de toda esta ingeniería avanzada, el Accord seguía siendo asequible y fiable. Ese subchasis de aluminio duraba más que los de acero porque no se oxidaba.
La sofisticada suspensión rara vez necesitaba reparaciones. Honda había descubierto cómo incorporar tecnología de competición en un sedán familiar y hacerlo a prueba de balas. El Accord parecía aburrido porque estaba diseñado para integrarse. Pero bajo ese exterior anónimo se escondía una ingeniería que influiría en todos los sedanes que le siguieron. El número 9, el Toyota Camry. Increíble. El Toyota Camry, el coche que se ha convertido en sinónimo de ir a lo seguro. Es lo que compras cuando has renunciado a la diversión. O al menos eso es lo que todos piensan. Pero los ingenieros de Toyota eran todo menos aburridos cuando diseñaron este sedán. Estaban obsesionados. Obsesionados con la longevidad, obsesionados con la seguridad, obsesionados con la eficiencia. Y esa obsesión dio lugar a una ingeniería notable. Empecemos por la estructura de protección. A finales de los 90, Toyota comenzó a utilizar algo llamado acero estampado en caliente en la carrocería del Camry. No se trataba del acero automotriz habitual. El estampado en caliente implica calentar el acero a casi 1000 grados centígrados, luego moldearlo y enfriarlo rápidamente. En tintes especiales. El resultado, acero 5 veces más resistente que el acero convencional. Toyota utilizaba técnicas de fabricación prestadas de la industria aeroespacial para construir un sedán familiar. La colocación de este acero excepcional fue pura genialidad. Los ingenieros de Toyota utilizaron simulaciones por computadora para mapear con precisión dónde se propagarían las fuerzas de impacto a través de la estructura del vehículo. Luego, colocaron acero estampado en caliente solo en las zonas críticas, los rieles de protección delanteros, los pilares A, los rieles del techo. Era como darle al auto un esqueleto de titanio, pero solo donde lo necesitaba. El resto de la carrocería usaba acero regular para reducir costos. Pero la verdadera maravilla de la ingeniería del Camry moderno es el sistema híbrido. Toyota no simplemente montó un motor eléctrico en un motor de gasolina y listo. Crearon algo llamado propulsión sinérgica híbrida, una obra maestra de complejidad oculta tras la aburrida fachada del Camry. El sistema utiliza dos motores eléctricos. Sí, dos. Uno principalmente para conducir, otro principalmente para cargar. Pero aquí es donde se vuelve ingenioso. Están conectados mediante un conjunto de engranajes planetarios que puede variar infinitamente la relación entre el motor de gasolina, los motores eléctricos y las ruedas. Esto significa que el coche puede cambiar sin problemas entre energía eléctrica, de gasolina o cualquier combinación de ambas. Incluso puede usar un motor para generar electricidad mientras el otro impulsa las ruedas. Y hace todo esto miles de veces por segundo, optimizando constantemente la eficiencia. El conductor simplemente pisa el acelerador. El coche se encarga del resto. La ingeniería se extiende a detalles que la mayoría de la gente pasa por alto. El sistema de frenos, por ejemplo. En el Camry híbrido, los frenos son parcialmente electrónicos. Al pisar el pedal, el coche primero intenta reducir la velocidad utilizando los motores eléctricos, convirtiendo el impulso en electricidad. Solo si se necesita más potencia de frenado, se activan las pastillas de freno. Es tan suave que los conductores ni siquiera notan la transición. Pero este sistema puede recuperar hasta el 70% de la energía que normalmente se pierde al frenar. Incluso el Camry convencional, solo de gasolina, esconde una ingeniería sofisticada. Los últimos modelos utilizan la llamada nueva arquitectura global de Toyota. Suena aburrido, ¿verdad? Pero esta plataforma utiliza soldadura láser de tornillos, una técnica que crea uniones un 30% más resistentes que las soldaduras por puntos tradicionales. La carrocería es pegados con adhesivos estructurales, además de soldados como un coche de carreras. Todo esto le confiere una rigidez increíble, lo que mejora todo, desde la maniobrabilidad hasta la reducción de ruido. Los motores parecen sencillos, pero incorporan tecnologías como sincronización variable de válvulas tanto en la admisión como en el escape, inyección directa e inyección de combustible en puerto que funcionan conjuntamente, y sistemas de refrigeración que pueden variar la temperatura en diferentes partes del motor para una eficiencia óptima.
Un motor Camry de 2020 es más avanzado que muchos motores de deportivos de hace tan solo una década. Y en cuanto a longevidad, hay Camry con 300.000 metros que aún circulan con motores y transmisiones originales. Eso no ocurre por accidente. Esto sucede porque los ingenieros de Toyota pasan miles de horas probando cada componente hasta que falla y luego rediseñándolo para que dure el doble de lo necesario. El Camry parece aburrido porque su estilo emocionante se vuelve anticuado. Pero la ingeniería que hay debajo es atemporal. Número 8. Volvo 240. Mire un Volvo 240 y verá una caja sobre ruedas. Podría decirse que es el coche con el aspecto más aburrido jamás producido en serie. El diseño comenzó literalmente con ingenieros suecos dibujando un rectángulo y poniéndole ruedas. Pero esa caja cambió la seguridad automotriz para siempre y escondió una ingeniería que se adelantó décadas a su tiempo. La carrocería del 240 fue construida como una bóveda de banco. Volvo utilizó acero sueco de alta resistencia. El mismo grado utilizado en equipos de minería. Pero no se trataba solo de utilizar materiales resistentes. Se trataba de cómo los usaban. El habitáculo de pasajeros fue diseñado como una jaula de seguridad rígida con zonas de deformación delante y detrás. En 1974, esto fue revolucionario. La mayoría de los coches eran demasiado blandos en todas partes o demasiado rígidos en todas partes. Volvo descubrió cómo ser ambas cosas. El motor de la serie B bajo ese capó plano era una maravilla de sobreingeniería. Volvo lo diseñó con tecnología de Fórmula 1. No, en serio. El bloque del motor utilizó una técnica llamada diseño de culata de flujo cruzado, donde la admisión y el escape estaban en lados opuestos. Esta era tecnología de carreras en los años 70, pero Volvo la puso en una camioneta familiar. El resultado fue un motor que teóricamente podría funcionar indefinidamente si se cambia el aceite. Pero lo realmente inteligente fue la transmisión. Volvo desarrolló algo llamado unidad de sobremarcha M46. Fueron esencialmente dos transmisiones en una. Tenías tu transmisión manual habitual de 4 velocidades, pero al accionar un interruptor en la palanca de cambios, de repente tenías una sobremarcha además de eso. Era como tener una transmisión de 8 velocidades en una época en la que la mayoría de los coches tenían 3 o 4 marchas. El consumo de combustible en carretera mejoró un 20% y el motor duró más porque no trabajaba tan duro. La suspensión parecía básica pero incorporaba geometría avanzada. Los ingenieros de Volvo pasaron años perfeccionando algo llamado geometría antihundimiento en la suspensión delantera. Cuando se pisa el freno, la mayoría de los coches hunden el morro hacia adelante. La suspensión 240 fue diseñada para contrarrestar esto, manteniendo el coche nivelado durante frenadas fuertes. No se trataba solo de comodidad. Mantuvo los faros correctamente apuntados y conservó detalles óptimos de contacto de los neumáticos que podrían salvar vidas. Luego estaba la tecnología de seguridad que todos podían ver. Cinturones de seguridad de 3 puntos, que Volvo inventó y regaló la patente porque cree que la seguridad no debe ser una propiedad privada. Parabrisas laminados que no se romperían en pedazos mortales, una columna de dirección plegable que no empalaría al conductor en un choque, parachoques que absorben energía que realmente funcionan, no solo cromo decorativo. Cada característica de seguridad fue construida según las especificaciones militares suecas. El sistema eléctrico era fascinante. Volvo utilizó un principio llamado redundancia, tomado del diseño de aeronaves. Los sistemas críticos tenían circuitos de respaldo. Si un fusible se quema, otro circuito podría tomar el control. La caja de fusibles fue diseñada para que incluso si la mitad de los fusibles fallaran, el automóvil aún funcionara y tuviera luces funcionando. Es por esto que aún hoy se ven ejemplares del modelo 240 circulando 40 años después. La ingeniería era simplemente indestructible. La carrocería fue tratada con múltiples capas de protección contra la oxidación, incluido un revestimiento de zinc en áreas críticas, una inyección de cera en la cavidad y una capa base tan gruesa que se podía golpear con un martillo.
Los ingenieros de Volvo probaron la protección contra la oxidación estacionando los automóviles en cámaras de niebla salina durante meses. Luego los cortaban para ver dónde comenzaba la corrosión y reforzaban esas áreas. Fue obsesivo, pero funcionó. La gente se rió del estilo cuadrado, pero esa forma también fue diseñada cuidadosamente. Las superficies planas eran más fáciles de fabricar con tolerancias estrictas. La posición de asiento erguida proporciona una excelente visibilidad. La parte trasera cuadrada maximiza el espacio de carga. Incluso se eligieron los aburridos colores beige y marrón porque ocultaban la suciedad y los pequeños arañazos mejor que los colores llamativos. Todo en el 240 fue diseñado para durar para siempre, y muchos de ellos lo han hecho. Todavía hoy los vemos en la carretera. Monumentos rectangulares a la idea de que la buena ingeniería siempre supera a la buena apariencia. Número 7. Mazda 626. El Mazda 626. Incluso el nombre suena como si lo hubiera inventado un contable. Durante los años 80 y 90, era el coche que uno compraba cuando no podía permitirse un Honda Accord. Parecía igual que cualquier otro sedán japonés. Estilo olvidable, proporciones sensatas, cero personalidad. Pero los ingenieros de Mazda estaban haciendo cosas con este coche que no aparecerían en los coches de lujo hasta dentro de una década. En 1988, Mazda hizo algo loco. Incorporaron dirección en las 4 ruedas a un sedán familiar asequible. No tiene tracción total, sino dirección en las 4 ruedas. Las ruedas traseras podían girar hasta 5 grados en la misma dirección que las delanteras a alta velocidad o en sentido opuesto a baja velocidad. Se pensaba que esta era una tecnología que encontraríamos en superdeportivos de $1 millón. Y de alguna manera Mazda descubrió cómo hacerlo confiable y lo suficientemente asequible para un auto que costaba $20,000. El sistema era puramente mecánico, lo cual era al mismo tiempo brillante y loco. Sin computadoras, sin electrónica, solo una ingeniosa disposición de ejes y engranajes que iba desde el volante hasta las ruedas traseras. Gire el volante un poco para estacionar y gire las ruedas traseras en sentido opuesto para reducir el radio de giro. Gírelo más para cambiar de carril en la autopista y girarán en la misma dirección para lograr estabilidad. Era como tener 2 coches diferentes dependiendo de la velocidad a la que fueras. Pero la dirección en las 4 ruedas fue solo el comienzo. El 626 tenía una suspensión trasera multibrazo que era más sofisticada que la que BMW estaba poniendo en su Serie 5 en ese momento. 5 enlaces separados por rueda, cada uno controlando un aspecto diferente del movimiento de la rueda. Esto le dio al automóvil la comodidad de conducción de un sedán de lujo con la precisión de manejo de un automóvil deportivo. Los periodistas no podían creer que esto viniera de Mazda. El motor era igualmente avanzado. Mazda utilizó algo llamado supercargador compre en ciertos modelos. Este no era un supercargador normal. Utilizaba ondas de presión del escape para comprimir el aire entrante. Sin correas, sin engranajes, solo física acústica utilizada para forzar la entrada de más aire al motor. Era tan avanzado que la mayoría de los mecánicos ni siquiera podían entender cómo funcionaba, y mucho menos arreglarlo. Pero cuando funcionaba, proporcionaba un consumo de combustible similar al del diésel con un rendimiento de gasolina. Los motores regulares tampoco eran aburridos. Mazda fue pionera en el uso de sistemas de inducción de resonancia variable. Básicamente, el motor podría cambiar la longitud de sus canales de admisión mientras conduce. Corredores largos para torque a baja velocidad, corredores cortos para potencia a alta velocidad. Era como tener 2 motores diferentes bajo el capó, cambiando uno y otro según lo que necesitaras. Los equipos de Fórmula 1 utilizaban una tecnología similar. Mazda lo puso en un sedán familiar. La estructura de la carrocería incorporó técnicas de la industria aeroespacial. Mazda utilizó algo llamado construcción de plataforma monocoque, donde el piso y el marco eran una unidad integrada. Pero lo llevaron más allá al utilizar diferentes grados de acero en diferentes áreas. Acero de alta resistencia en los pilares A, acero de ultra alta resistencia en los pilares B y acero normal donde la flexibilidad era realmente beneficiosa.
Era como un instrumento musical cuidadosamente afinado, excepto que estaba diseñado para protegerte en caso de accidente. Incluso la transmisión automática fue revolucionaria. Mazda desarrolló una transmisión automática de 4 velocidades con modo de cambio manual años antes de que Porsche la hiciera famosa. Con Tiptronic se podían cambiar de marcha manualmente sin embrague, lo que brindaba a los conductores control cuando lo querían y comodidad cuando no. La transmisión incluso aprendería su estilo de conducción y ajustaría los puntos de cambio en consecuencia. Esta era una inteligencia artificial de principios de los años 90, escondida dentro de un aburrido sedán. El 626 fracasó en el mercado porque nadie entendió lo que Mazda había creado. Parecía demasiado ordinario. La tecnología era demasiado avanzada para su época. Muchos de los sistemas eran tan complejos que los distribuidores no podían realizarles el mantenimiento adecuado. Pero la ingeniería fue fenomenal. Mazda demostró que se podía poner tecnología de superdeportivo en un sedán cotidiano. Llegaron justo 20 años antes. Hoy en día, todos los automóviles de lujo tienen las características que el 626 fue pionero. En aquel entonces era una obra maestra de ingeniería disfrazada de coche de contable. Número 6. Serie Saturno. La serie Saturn es posiblemente el auto aburrido más importante que la mayoría de la gente ha olvidado. Parecía un pequeño sedán genérico, el tipo de coche que dibujarías si alguien te pidiera que hicieras un boceto de un coche de memoria. Pero este vehículo de aspecto olvidable representó uno de los mayores experimentos en la historia de la fabricación de automóviles. Y casi revolucionó la forma en que se construían los automóviles. La innovación más obvia fueron esos paneles de carrocería de plástico. Pero no eran simples plásticos normales. Saturno desarrolló un material polimérico especial que podía flexionarse y volver a su forma original. Literalmente podrías patear la puerta y ver cómo la abolladura vuelve a salir. Los golpes en el carrito de compras desaparecieron. Pequeños baches en el estacionamiento. El coche se curaría a sí mismo como una especie de lobezno automovilístico. Esto no fue un truco. Fue un replanteamiento completo de lo que las carrocerías de automóviles deberían hacer. Pero la verdadera revolución estaba ocurriendo en la planta de Spring Hill, Tennessee, donde se construían los Saturn. General Motors creó una empresa completamente nueva solo para construir este automóvil. Echaron por la borda un siglo de conocimiento sobre fabricación de automóviles y empezaron desde cero. La fábrica fue diseñada bajo la idea de que los trabajadores felices construyen mejores automóviles. Los equipos de trabajadores poseían secciones enteras del proceso de montaje. Podrían detener la línea si detectaran un problema. Esto fue una herejía en Detroit, donde la fila nunca se detuvo. El proceso de fabricación incorporó técnicas que nadie había probado antes en Estados Unidos. La fundición de espuma perdida para los bloques del motor creó piezas tan precisas que apenas necesitaron mecanizado. La construcción del bastidor espacial significó que la estructura de la carrocería se construyó por separado de los paneles. Teóricamente podrías haber cambiado todo el aspecto del coche sin rediseñar el chasis. La construcción modular se llevó a cabo décadas antes de que Tesla la pusiera de moda. El motor parece sencillo pero incorpora una tecnología sorprendente. Saturn utilizó un proceso de fundición de espuma con pérdida que creó superficies internas increíblemente suaves en el bloque del motor y la culata. Esto redujo la fricción y mejoró el ahorro de combustible hasta en un 10% en comparación con los motores de fundición en arena tradicionales. También fueron pioneros en el uso de bielas de metal en polvo, que eran más fuertes y precisas que las bielas forjadas, pero costaban menos de producir. La transmisión fue igualmente innovadora. Saturn desarrolló su propia transmisión automática internamente, algo que incluso los grandes fabricantes rara vez intentan. Se utilizó un diseño de cuerpo de válvula único que redujo el número de piezas en un 40% en comparación con las automáticas convencionales. Menos piezas significaban menos cosas que romper. La transmisión manual utilizaba cables en lugar de conexiones mecánicas, lo que proporcionaba cambios precisos con menos mantenimiento. Pero lo verdaderamente radical era invisible.
Saturn fue pionero en el uso de materiales reciclados en todo el automóvil. Los tableros contenían botellas de refresco recicladas. La alfombra utiliza residuos industriales reciclados. Incluso los paneles de plástico de la carrocería podrían triturarse y reutilizarse al final de la vida útil del coche. Esto era conciencia ambiental en 1991, cuando la mayoría de las empresas ni siquiera pretendían preocuparse. La experiencia del concesionario también fue completamente reinventada. Sin regateos, precios fijos. El precio en la ventana era lo que pagaste. A los vendedores se les pagaba un salario, no comisiones. El departamento de servicio operaba con menús de precio fijo. Saturno estaba intentando hacer que comprar un coche fuera tan sencillo como comprar un televisor. Ahora parece obvio, pero entonces fue revolucionario. La ingeniería se extendió a los pequeños detalles. Las puertas tenían paneles resistentes a abolladuras, sí, pero también tenían orificios de drenaje diseñados utilizando dinámica de fluidos computacional para garantizar que el agua nunca entrara. El capó tenía un diseño especial de doble pared que reducía el ruido del motor en 12 decibelios. El tanque de combustible era de plástico con múltiples deflectores internos para evitar que el combustible se derramara. Cada componente fue repensado desde los primeros principios. Saturno demostró que los fabricantes estadounidenses podían innovar. Demostraron que se podía construir un coche de forma diferente y aún así hacerlo asequible. Demostraron que los trabajadores y la dirección podían cooperar para construir algo especial. Y luego todo se vino abajo. Los ejecutivos de GM estaban nerviosos por la independencia de Saturn. Obligaron a Saturn a utilizar motores y plataformas corporativas. La innovación se detuvo. La magia murió. En 2010, Saturno ya había desaparecido. Pero por un breve momento, un automóvil compacto de aspecto aburrido representó el futuro de la fabricación de automóviles. La serie demostró que se podía revolucionar una industria. No con un estilo llamativo ni una potencia enorme, sino con un pensamiento innovador sobre cómo deben construirse y venderse los automóviles. Parecía aburrido porque la verdadera innovación era invisible. Y quizá por eso fracasó. La gente no podía ver la revolución escondida bajo esa anónima piel de plástico. Número 5. Volkswagen Jetta TDI. El Volkswagen Jetta TDI. Solo otro sedán compacto en un mar de sedanes compactos. Parecía como si alguien lo hubiera diseñado con una regla. Líneas rectas, ángulos rectos, cero emoción. Pero bajo ese aburrido capó había un motor que lo cambiaría todo. El diésel TDI fue una obra maestra de la ingeniería que convirtió a los contables en entusiastas y convirtió el ahorro de combustible en un deporte competitivo. Seamos claros en algo. Antes del TDI, los motores diésel en Estados Unidos eran terribles. Eran lentos, ruidosos, malolientes y poco confiables. GM había envenenado el pozo en los años 80 con motores diésel tan malos que casi acabaron con la tecnología por completo. Pero los ingenieros de Volkswagen en Wolfsburg habían estado perfeccionando silenciosamente algo revolucionario. Turbodiesel de inyección directa, TDI, 3 letras que redefinirían lo que un diésel podría ser. La magia estaba en el sistema de inyección. El diésel tradicional inyectaba combustible en una cámara de precombustión donde se mezclaba con aire antes de entrar al cilindro principal. Ineficiente, pero simple. Volkswagen dejó eso de lado e inyectó combustible directamente en el cilindro a presiones de hasta 23.000 libras por pulgada cuadrada. Eso es 10 veces más alto que una manguera contra incendios. El combustible se atomizó formando una niebla tan fina que se quemó casi instantáneamente y por completo. Pero la alta presión fue solo el comienzo. Los inyectores estaban controlados por una computadora que podía variar el tiempo de inyección hasta fracciones de milisegundo. Incluso podría realizar múltiples inyecciones por ciclo de combustión, una inyección piloto para iniciar la combustión suavemente, una inyección principal para obtener potencia y una inyección posterior para limpiar las emisiones, todo sucediendo más rápido de lo que uno puede parpadear. Este nivel de precisión era inaudito en los vehículos diésel de pasajeros. El turbocompresor era igualmente sofisticado.
Volkswagen utilizó un turbo de geometría variable que podía cambiar sus características sobre la marcha. A bajas RPM, las venas dentro del turbo se cierran para acelerar el flujo de escape, eliminando el retraso. A altas RPM, se abrieron para evitar el sobreimpulso. Era como tener varios turbos en uno, optimizándose constantemente para lo que el motor necesitaba. El resultado fue un par diésel disponible desde el ralentí hasta la línea roja. Pero esto es lo que realmente hizo especial al TDI. Fue refinado. Los motores diésel anteriores vibraban como mezcladores de pintura y sonaban como tractores. El TDI era tan suave que muchos conductores olvidaban que estaban conduciendo un diésel hasta que veían el indicador de combustible. Volkswagen logró esto mediante una atención obsesiva a los detalles. Los volantes de inercia de doble masa absorben las vibraciones. Soportes de motor hidráulicos aislados por ruido. Un aislamiento acústico especial convirtió el compartimiento del motor en un estudio de grabación. El consumo de combustible era sencillamente ridículo. Las clasificaciones en carretera de 49 MP por galón eran conservadoras. Los Hypermolos podrían extraer 70 millas por galón de un TDI en la carretera. Y esto no fue mediante algún sistema híbrido exótico o un rendimiento comprometido. Era pura eficiencia mecánica. El proceso de combustión del diésel es inherentemente más eficiente que el de la gasolina. Y Volkswagen había optimizado cada aspecto. Los componentes internos del motor fueron sobreconstruidos para soportar las mayores presiones de compresión y combustión del diésel. Bielas de acero forjado, pistones de aluminio reforzado con inserciones de acero, un cigüeñal tan robusto que probablemente podría anclar un barco. No se trataba simplemente de durabilidad por sí misma. Estos componentes permitieron que el motor funcionara con relaciones de compresión y presiones de refuerzo más altas, extrayendo más potencia de cada gota de combustible. El verdadero genio estaba en la experiencia de conducción. A diferencia de los híbridos, que daban una sensación de desconexión y de videojuegos, el TDI se conducía como un coche normal. Mejor de lo normal, en realidad. Esa ola de torque hizo que incorporarse a una autopista fuera muy sencillo. Podrías navegar a 80 metros apenas por encima del ralentí. El motor gira a 2000 revoluciones por minuto. Los viajes por carretera se convirtieron en aventuras de 1000 millas con un solo tanque. Y la longevidad era legendaria. Los motores TDI alcanzan regularmente los 300.000 kilómetros con un mantenimiento básico. Algunos superaron los 500.000. En Europa, donde los mecánicos los entendían mejor, los TDI de 1 millón de kilómetros no eran algo desconocido. Los motores duraron más que múltiples transmisiones, suspensiones e interiores. Se convirtieron en coches de segunda mano que se negaban a morir. Por supuesto, ahora sabemos sobre el escándalo de las emisiones. Volkswagen hizo trampa en las emisiones de NOx para que los motores rindan mejor. Estuvo mal y casi acabó con los automóviles de pasajeros diésel en Estados Unidos. Pero esto no disminuye el logro de la ingeniería. El TDI demostró que los motores diésel podían ser refinados, eficientes y agradables de conducir. Convirtió un sedán aburrido en una maravilla de bajo consumo de combustible que los propietarios realmente amaban. Incluso hoy, años después del escándalo, los propietarios de TDI se negaron a renunciar a sus coches porque debajo de ese insulso exterior del Jetta había un motor que reescribió las reglas. Número 4. Saab 900 Turbo. El Saab 900 parecía diseñado por alguien que había oído hablar de coches pero nunca había visto uno. Proporciones extrañas. Un parabrisas que parecía comenzar en el parachoques delantero. Un estilo que estaba 10 años atrasado o 10 años adelantado, dependiendo de a quién le preguntaras. Pero este extraño coche sueco escondía una ingeniería que influiría en todos los coches turboalimentados que vinieron después. Saab no inventó la turboalimentación, pero la perfeccionó para la conducción diaria. En 1978, cuando se lanzó el 900 Turbo, los turbos eran para autos de carrera y grandes plataformas. Eran lentos, poco fiables y tenían la sutileza de un mazo. Los ingenieros de Saab,
muchos de los cuales provenían de la división aeronáutica, abordaron la turboalimentación como un problema aeroespacial, y eso marcó la diferencia. La innovación clave fue algo llamado control automático de rendimiento o APC. Este sistema podría realmente escuchar el golpeteo del motor y ajustar la presión de refuerzo en tiempo real para evitarlo. Recuerde, esto fue a finales de los años 70. Las computadoras eran del tamaño de refrigeradores, pero Saab descubrió cómo usar un simple sensor de detonación y un control de válvula de descarga para crear un sistema turbo inteligente. Podría funcionar con un alto impulso con buen combustible y reducir automáticamente el impulso con mal combustible. Revolucionario, pero el APC fue solo el comienzo. Saab diseñó todo el coche en torno al turbo. El bloque del motor fue reforzado con paredes de cilindro más gruesas. La junta de culata tenía un diseño especial de múltiples capas que podía soportar la presión de refuerzo que haría estallar las juntas normales. Incluso el sistema de aceite fue rediseñado con pasajes más grandes y un enfriador de aceite más grande para manejar el calor que generan los turbos. Este no era un turbo instalado en un motor existente. Fue diseñado desde cero. La transmisión fue igualmente especial. Saab reforzó cada componente para soportar el enorme torque que producía el turbo. Pero hicieron algo inteligente con las relaciones de transmisión. La primera marcha era extra corta para arranques rápidos, pero la quinta marcha era extra alta para una conducción relajada en carretera. Esta expansión le dio al automóvil una doble personalidad. Terrier enojado en la ciudad. Crucero relajado por la autopista. Todo está controlado por qué tan profundamente presionas el acelerador. La aerodinámica era sorprendentemente avanzada. Ese extraño ángulo del parabrisas reduce la resistencia en un 10% en comparación con los diseños convencionales. El capó curvado y los parachoques integrados fueron probados en un túnel de viento durante horas. Incluso las manijas de las puertas estaban montadas al ras para reducir las turbulencias. Saab ha conseguido un coeficiente aerodinámico mejor que el de muchos coches modernos, oculto bajo un diseño que parecía dibujado con crayón. La ingeniería de seguridad era típicamente obsesiva. Saab colocó el interruptor de encendido entre los asientos en lugar de en la columna de dirección. ¿Por qué? En un choque frontal, las llaves colgando de la columna podrían lesionarle la rodilla. Parece paranoico hasta que te das cuenta de que los ingenieros de Saab estudiaron accidentes reales y diseñaron sus diseños teniendo en cuenta lesiones reales. Todo el coche era así. Características de seguridad que parecían extrañas hasta que comprendiste el razonamiento. El turbo en sí era una obra de arte. Garrett lo construyó según las especificaciones de Saab, con refrigeración por agua para evitar la formación de aceite y sellos especiales para soportar las temperaturas extremas de los inviernos suecos. Pero lo realmente inteligente fue la colocación. Saab lo montó bajo y hacia adelante con conductos de escape cortos para una aceleración rápida y tuberías de admisión largas para enfriar el aire de carga. Antes de que los intercoolers se volvieran comunes, Saab utilizaba la geometría de admisión para gestionar las temperaturas. La experiencia de conducción fue diferente a cualquier otra. El turbo susurraba en el tráfico, educado y eficiente, pero al pisar el acelerador se transformaba. El indicador de impulso se ponía en rojo, el sonido del motor se endurecía y, de repente, el coche de este extraño profesor sueco estaba dando caza a los BMW. No solo fue rápido, sino también divertidísimo. El torque de la dirección, el silbido del turbo, la forma en que se agachaba y arrancaba. Personaje en una época de competencia insulsa. Saab demostró que la turboalimentación podía ser fiable y lo suficientemente refinada para el uso diario. Demostraron a otros fabricantes cómo gestionar el calor, los golpes y el retraso. Las tecnologías iniciadas en el 900 turbo aparecen hoy en día en todos los coches turboalimentados. Control de impulso variable, detección de detonaciones, sistemas de refrigeración integrados, todo ello perfeccionado por primera vez por ingenieros suecos que pensaban que los automóviles debían construirse como aviones. La empresa ahora está muerta, destruida por la mala gestión corporativa y los mercados cambiantes. Pero la influencia de los 900 turbos sigue viva.
Cada vez que un turbo moderno gira con suavidad y sin demoras, agradezcamos a esos extravagantes ingenieros de Trollhättan que se negaron a creer que los turbos eran solo para autos de carrera. Escondieron una tecnología revolucionaria bajo el envoltorio más extraño posible. Y de alguna manera eso lo hizo aún más genial. Número 3. Lexus LS400. En 1989, Toyota hizo algo que nadie creía posible. Construyeron un coche de lujo que era mejor que el Mercedes-Benz. Lo llamaron Lexus. Y el LS400 fue su señal de advertencia al establishment alemán. Parecía conservador, incluso aburrido, como un Toyota Camry que fue a la escuela de negocios. Pero debajo de ese exterior discreto se escondía una obsesión por la ingeniería llevada a un nivel casi perturbador. El nombre en código del programa de desarrollo era F1, no Fórmula 1. Significaba buque insignia 1. Toyota reunió a un equipo de 4.000 ingenieros y les dio 6 años de trabajo en blanco. Su misión, construir el mejor sedán de lujo del mundo. No es el más lujoso, ni el más deportivo, sino el mejor. Eso significó redefinir lo que significaba la perfección automotriz. Empecemos con ese motor. El 1UZV8 parecía normal. 4L, 32 válvulas, nada revolucionario en el papel, pero los ingenieros de Toyota buscaban algo más allá de las especificaciones. Querían silencio. El motor V8 de Mercedes retumbó. Los BMW cantaron. El Lexus V8 susurró. Al ralentí, era tan silencioso que los ingenieros agregaron un aislamiento de sonido artificial al firewall porque les preocupaba que los conductores pensaran que se había bloqueado. Para lograr este silencio fue necesaria una atención fanática a los detalles. Cada componente giratorio fue equilibrado no una, ni dos, sino 3 veces. Los pistones individuales tenían un peso ajustado con una precisión de 0,5 gramos. Los árboles de levas fueron perforados con pistola para reducir la masa giratoria. Incluso la correa de distribución fue diseñada especialmente con dientes redondeados para eliminar el ruido quejumbroso que producían las correas convencionales. Esto no era ingeniería. Fue una obsesión. La estructura de la carrocería redefinió la rigidez. Los ingenieros de Lexus estudiaron las copas de champán. En serio. Observaron cómo un vaso de cristal de calidad resonaba con un tono puro al ser golpeado, mientras que el vidrio barato producía un ruido sordo. Querían que la carrocería del LS400 sonara como un cristal. Esto significó utilizar modelos informáticos para eliminar todos los posibles puntos de flexión. Los tirantes adicionales conectaban las torres de suspensión. El piso contenía más puntos de soldadura que cualquier otro automóvil de su clase. El resultado fue una estructura tan rígida que mejoró todo, desde el manejo hasta la acústica estéreo. Pero la rigidez no significaba nada sin aislamiento. Lexus fue pionero en el uso de soportes de motor llenos de líquido. No se trataba simplemente de bujes de goma con algún líquido en su interior. Eran amortiguadores hidráulicos ajustados con precisión que podían absorber frecuencias específicas. Se cancelaron las vibraciones de baja frecuencia del motor mientras que se permitió el paso de frecuencias más altas que proporcionaban retroalimentación útil. Era como tener un ecualizador gráfico para vibraciones. La aerodinámica era igualmente obsesiva. Esa carrocería de aspecto aburrido tenía un coeficiente de arrastre de 0,29, mejor que el de la mayoría de los coches deportivos. Carroll Access fue más allá de las simples pruebas en el túnel de viento. Utilizaron láminas de lana para estudiar el flujo de aire alrededor de los espejos de las puertas a diferentes velocidades. Probaron el ruido del viento con micrófonos más sensibles que los equipos de un estudio de grabación. Incluso dieron forma a los paneles inferiores para reducir la turbulencia del aire que los pasajeros nunca notarían conscientemente, pero que inconscientemente podrían encontrar molesta. La atención al detalle rayaba en la locura. La pintura tenía 5 capas y cada una de ellas se pulía antes de aplicar la siguiente. Las bisagras de las puertas fueron diseñadas para mantener espacios uniformes a medida que se desgastaban. La puerta del combustible fue diseñada para abrirse con exactamente la misma resistencia,
ya sea que la temperatura fuera de 40 grados bajo cero o de 120 grados. Los ingenieros pasaron meses perfeccionando el sonido que hacía la guantera al cerrarse. Querían un sonido suave y costoso, no un clic barato. El control de calidad fue revolucionario. Lexus capacitó a los trabajadores de la línea de montaje durante meses antes de que tocaran un carro de producción. Cada LS400 fue probado en una carretera rodante y luego conducido en calles reales por inspectores de calidad. Si un coche no pasaba cualquiera de las 243 comprobaciones distintas, era retirado de la producción. La tasa de rechazo fue dolorosa, pero a Lexus no le importó. Estaban construyendo una reputación. La tecnología estaba oculta, pero era impresionante. El control climático automático utiliza sensores infrarrojos para medir la temperatura corporal real, no solo la temperatura del aire. La suspensión utiliza resortes de velocidad progresiva que se vuelven más rígidos a medida que se comprimen, proporcionando un andar suave con un manejo controlado. Incluso los limpiaparabrisas eran especiales, con brazos articulados que mantenían una presión constante en todo su recorrido. Cuando los periodistas automotrices condujeron por primera vez el LS400, no podían creer que viniera de Japón. Era más silencioso que un Mercedes clase S, más suave que un BMW Serie 7 y más confiable que cualquier vehículo europeo. Los alemanes lo descartaron porque lo consideraron una copia sin alma. Luego sus clientes empezaron a desertar. El LS400 demostró que la excelencia en ingeniería podía crear su propio carácter. No necesitaba herencia de carreras ni esnobismo de marca. Solo necesitaba ser mejor que todo lo demás. El LS400 parecía aburrido porque la ostentación habría sido poco japonesa, pero redefinió el lujo a través de la perfección de la ingeniería. Cada superficie, cada componente, cada detalle había sido optimizado más allá de lo razonable. Fue una expresión de 4 ruedas de Kaizen, el principio japonés de mejora continua, y cambió el mundo de los automóviles de lujo para siempre. Número 2. Mercedes-Benz W124 Clase E. El W24. El Mercedes Clase E es quizás el automóvil con mayor ingeniería jamás vendido al público. Entre 1984 y 1995, Mercedes construyó estos sedanes de tamaño mediano con un nivel de ingeniería exagerada que hoy se consideraría una locura. Parecían conservadores, incluso aburridos comparados con los BMW más llamativos. Pero estos sedanes de aspecto aburrido fueron construidos como bóvedas de banco y diseñados como el transbordador espacial. Los ingenieros de Mercedes en los años 80 operaban bajo una filosofía simple. Diseñe cada componente para que dure 30 años. Ni el periodo de garantía ni el plazo del arrendamiento. 30 años. Esto no era lenguaje de marketing. Fue un requisito de diseño real respaldado por pruebas que pondrían celosa a la NASA. Cada pieza, desde el bloque del motor hasta la bisagra del cenicero, fue probada hasta su destrucción y luego rediseñada para durar 3 veces más que el punto de falla. La estructura de la carrocería fue revolucionaria. Mercedes fue pionero en el uso de diferentes calidades de acero en todo el automóvil. No solo acero de alta resistencia, sino 27 aleaciones diferentes, cada una elegida por sus propiedades específicas. Los pilares del techo utilizan acero al boro que mantiene la resistencia a altas temperaturas. El piso estaba hecho de acero embutido que podía absorber la energía del impacto. Las puertas contenían vigas de acero que en realidad estaban forjadas, no estampadas, para lograr la máxima resistencia. Fue como construir un automóvil con instrumentos quirúrgicos. Pero el verdadero genio estaba en la protección contra la oxidación. Mercedes no se limitó a sumergir la carrocería en la imprimación. Utilizaron un proceso de 23 etapas que incluía recubrimiento de zinc, baños de fosfato, recubrimiento electrolítico, inyección de cera en la cavidad y recubrimiento de bajos de PVC. Las puertas no solo estaban pintadas. Estaban llenos de cera que se colaba por todas las grietas a medida que se calentaba y se enfriaba. Los orificios de drenaje se cortaron con láser en ángulos precisos para evitar la acumulación de agua. Los coches de los años 80 aún hoy muestran un mínimo de óxido.
Los motores eran monumentos a la exageración mecánica. Tomemos las versiones diésel. Mercedes utilizó un bloque de hierro fundido tan grueso que se podía mecanizar 3 veces y aún así quedar suficiente material. Los cigüeñales fueron forjados a partir de acero que costaba más por libra que algunos motores enteros. Las tolerancias internas eran tan estrictas que Mercedes tuvo que desarrollar procedimientos de ensamblaje especiales donde los motores se construían a temperaturas precisas para garantizar las holguras adecuadas. La legendaria transmisión automática de Mercedes merece su propio salón de la fama de la ingeniería. Mientras que los competidores todavía utilizaban unidades de 3 y 4 velocidades, Mercedes desarrolló una de 4 velocidades con un convertidor de par con bloqueo que era esencialmente una de 5 velocidades, pero las relaciones no fueron elegidas para mejorar el rendimiento o la economía. Fueron elegidos por su longevidad. Cada engranaje fue diseñado para mantener el motor a las RPM donde experimentaba el menor desgaste. Se suponía que el líquido de transmisión debía ser de por vida porque Mercedes lo diseñó para que nunca se descompusiera. La suspensión también estaba sobredimensionada. Mercedes utilizó un diseño de suspensión trasera de múltiples enlaces que ubicaba cada rueda con 5 enlaces separados. Pero a diferencia de las modernas configuraciones de múltiples enlaces que utilizan acero estampado barato, Mercedes forjó cada enlace a partir de una aleación de alta calidad. Los bujes de goma fueron dimensionados para autobuses, no para automóviles. Los amortiguadores eran autonivelantes en muchos modelos utilizando un sistema hidráulico tan robusto que la mayoría todavía funcionan perfectamente 40 años después. La ingeniería de seguridad era típicamente obsesiva. Mercedes inventó la zona de deformación moderna y el W124 la perfeccionó. La estructura frontal tenía 3 zonas de deformación separadas, cada una diseñada para absorber cantidades específicas de energía. Pero la parte realmente inteligente fueron los soportes del motor. En un impacto frontal severo, fueron diseñados para romperse en una secuencia específica que dejaría caer el motor debajo del auto en lugar de dentro del compartimiento de pasajeros. Para perfeccionarlo se necesitaron miles de pruebas de choque. Incluso los detalles más pequeños recibieron una exageración de ingeniería. El sistema de calefacción y ventilación utilizaba intercambiadores de calor de cobre cuando todos los demás utilizaban aluminio porque el cobre duraba más. Los elevalunas estaban tan sobredimensionados que podían levantar ventanas que pesaban el doble. Los marcos de los asientos eran estructuras de acero soldadas que pertenecían a equipos industriales, no a automóviles. Mercedes incluso diseñó los parasoles para que mantuvieran su posición después de 1.000.000 de ciclos. El sistema eléctrico del W124 fue diseñado como una central nuclear. Cada circuito tenía protección de respaldo y luego capacidad de anulación manual. La caja de fusibles estaba organizada de forma tan lógica que se podían diagnosticar problemas sin necesidad de un manual. Los terrenos eran placas de cobre, no solo cables. Los conectores fueron chapados en oro en áreas críticas para evitar la corrosión. Era confiable hasta el punto de resultar aburrido. El resultado de toda esta ingeniería son coches que simplemente se niegan a morir. Hay 24 Mercedes W1 con odómetros de millones de kilómetros todavía funcionando con motores originales. Los taxistas de Marruecos y Líbano todavía los utilizan a diario porque nada más sobrevive a sus condiciones. Se han convertido en el AK-47 de los coches. Absolutamente confiable, absolutamente reproducible e inmortal. Mercedes perdió dinero con cada W124 que vendió. La ingeniería era demasiado cara, las pruebas demasiado exhaustivas y los materiales demasiado buenos. Las críticas de los aficionados acabaron obligando a Mercedes a empezar a recortar costes, razón por la cual los Mercedes modernos no tienen la misma reputación. El W124 representa la última vez que una empresa automotriz priorizó la excelencia en ingeniería por sobre los márgenes de ganancia. Parecían aburridos porque el flash no era el objetivo. Construir el coche perfecto era el objetivo número 1. Ford Taurus S. Y aquí estamos en el número 1. El Ford Taurus O. Salida súper alta.
3 letras que transformaron el coche más aburrido de Estados Unidos en una auténtica leyenda. Desde el exterior, parecía exactamente el Taurus que conducía su agente inmobiliario. El mismo estilo de gominola, las mismas cubiertas de ruedas de plástico si no miraste de cerca. La misma aura de agresividad normalmente. Pero Ford y Yamaha habían conspirado para ocultar algo extraordinario bajo ese anodino capó. La historia de fondo es incluso mejor que el coche. A mediados de los años 80, Ford estaba desarrollando un deportivo de motor central para competir con Ferrari. Contrataron a Yamaha para que construyera un V6 de altas revoluciones. Luego Ford mató el proyecto del auto deportivo, dejando a Yamaha con un motor de competición y sin un auto en el que ponerlo. Alguien en Ford tuvo una idea loca. ¿Y si lo ponemos en Tauro? Este no era un motor cualquiera. Yamaha había construido un V6 de 3.0L con 2 árboles de levas en cabeza, 24 válvulas y una línea roja de 7000 revoluciones por minuto. En 1989, la mayoría de los quintos 6 estadounidenses eran unidades de varillas de empuje que jadeaban y se quedaban sin aire a 4000 revoluciones por minuto. El motor Yamaha gritaba como un coche de Fórmula 1. Generaba 220 caballos de fuerza cuando un Mustang GT solo producía 225 y estaba en un sedán familiar. Pero Yamaha no se limitó a construir un motor de altas revoluciones. Construyeron una obra maestra. El colector de admisión era una obra de arte, con corredores de igual longitud ajustados para respirar a altas RPM. Las cabezas fueron diseñadas utilizando tecnología de Fórmula 1 con puertos formados por ingenieros que normalmente trabajaban en motores de carreras de motocicletas. El tren de válvulas utilizó árboles de levas huecos para reducir el peso y permitir esos cambios de 7000 revoluciones por minuto sin válvulas flotantes. Los componentes internos del motor eran tecnología de competición japonesa pura. Pistones forjados, bielas forjadas, un cigüeñal forjado equilibrado con tolerancias medidas en fracciones de gramos. Yamaha incluso utilizó un recubrimiento especial en las faldas del pistón para reducir la fricción. No se trataba simplemente de confiabilidad por la confiabilidad misma. Estos componentes permitieron que el motor alcanzara mayores revoluciones y generara potencia de una manera que los motores estadounidenses simplemente no podían. Pero esto es lo que hizo que ese programa fuera realmente especial. Ford no simplemente colocó este motor en un Taurus normal. En realidad diseñaron el coche para poder soportarlo. La suspensión fue completamente rediseñada con resortes más rígidos, barras estabilizadoras más grandes y amortiguadores especialmente ajustados. Los frenos eran más grandes con rotores ventilados por todos lados. Incluso la dirección asistida fue recalibrada para una mejor sensación a altas velocidades. Se trataba de un auténtico sedán deportivo escondido en la carrocería de un coche de alquiler. La transmisión manual era la única opción, y vaya transmisión que era. Mazda lo construyó específicamente para el SUV con relaciones de transmisión perfectamente adaptadas a la banda de potencia del motor. La palanca de cambio se montó directamente en la transmisión para lograr cambios precisos como los del cerrojo del rifle. El embrague era pesado pero progresivo. Este no era un coche para desplazarse al trabajo. Era un coche para conducir. El aspecto durmiente era perfecto. Deténgase junto a un Mustang GT en un semáforo con su aburrido Taurus. Nunca sospecharían que su carro para hacer compras tenía una potencia similar y pesaba menos. Cuando la luz se ponía verde, el SHO se lanzaba con fuerza. El Yamaha V6 avanzaba hacia Redline mientras los conductores del Mustang se preguntaban qué había sucedido. Era el barco Q definitivo, un buque de guerra camuflado en buque mercante. Pero el SHO era más que solo velocidad en línea recta. La suavidad y la naturaleza renovadora del motor Yamaha lo hacían realmente agradable de conducir. No solo era rápido, sino que era refinado de un modo que los autos de alto rendimiento estadounidenses no lo eran. Podía navegar a 80 millas por hora a 3000 revoluciones por minuto en quinta marcha, con el motor apenas funcionando. O puedes bajar 2 marchas y alcanzar los 3 dígitos, con el motor gritando pero sin sentirse forzado en ningún momento.
El departamento de marketing de Ford no tenía idea de qué hacer con él. ¿Cómo se publicita un sedán de aspecto aburrido con un motor de carreras? Intentaron patrocinar escuelas de carreras. Se los dieron a revistas de automóviles para pruebas a largo plazo, pero sobre todo el SHO se vendió solo gracias al boca a boca. Los entusiastas lo sabían. La gente común no tenía idea de lo que se estaba perdiendo. Los últimos años se volvieron aún más locos. En 1996, Ford amplió el motor V6 de Yamaha a 3,4L y añadió ajustadores de árbol de levas para sincronización variable de válvulas. La potencia saltó a 235 caballos de fuerza. Pero lo más importante es que finalmente ofrecieron una transmisión automática. Esto convirtió al SHO de ser un secreto para entusiastas en algo que cualquiera podía conducir. La abuela podría ir a hacer compras y humillar accidentalmente a los Corvettes. El SHO demostró que los coches de aspecto aburrido podían esconder un rendimiento serio. Demostró que los fabricantes estadounidenses podían trabajar con socios internacionales para crear algo especial. Demostró que los sedanes familiares no tenían por qué ser necesariamente vehículos de transporte. Y todo esto lo hizo con el mismo aspecto que cualquier otro Taurus del estacionamiento. Esta es la belleza del hecho. Era una excelencia en ingeniería oculta a plena vista. Sin alerones, sin entradas de aire, sin franjas de competición, solo un motor Yamaha hecho a mano en un automóvil diseñado para familias suburbanas. Era lo suficientemente rápido para avergonzar a los autos deportivos, lo suficientemente refinado para conducirlo a diario y lo suficientemente sutil para que sus vecinos nunca lo supieran. El durmiente definitivo. El coche más aburrido que en realidad era una obra maestra de la ingeniería. Y ahí lo tienes. Son 10 coches aburridos que en realidad eran obras maestras de la ingeniería. Desde la suspensión de carreras del Honda Accord hasta el motor secreto Yamaha del Ford Taurus SHO, estos autos demuestran que la verdadera innovación no siempre viene con un estilo llamativo o insignias exóticas. A veces la ingeniería más impresionante se esconde bajo los exteriores más ordinarios. ¿Cuál de estas leyendas durmientes te sorprendió más? ¿Y qué otros coches de aspecto aburrido cree usted que merecen reconocimiento por su brillantez de ingeniería oculta? Déjanoslo saber en los comentarios a continuación. Si disfrutaste descubriendo el genio secreto detrás de estas flores de pared automotrices, presiona el botón me gusta y suscríbete para ver más videos sobre las fascinantes historias que se esconden en la historia automotriz. Gracias por mirar y recuerda, nunca juzgues un auto por su aburrida portada. Nos vemos la próxima vez.